Está grabando, chicos. Sí está grabando la clase. Sí, profesor. Ahí sí, ya empecé a grabar. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos a hablar del humanismo. ¿Ya? El humanismo es considerado también la tercera fuerza de la psicología. Pero, ¿cómo nace este humanismo? Bueno, esta teoría humanista data de 1950 y lo que trata de hacer es individualizar a la persona, intentando llegar a una visión completa del sujeto a través de aspectos positivos del ser humano como medio para desarrollar su pleno potencial. Ustedes se imaginarán que después del conductismo, muchas personas llegaron a la conclusión de que el conductismo no tenía todas las respuestas, ¿no? Y que había una parte del ser humano que se quedaba un poquito sin contemplar, ¿no? No todo era una máquina, no todo era una actividad que uno podría reforzar o no reforzar, un estímulo, una respuesta, ¿no? Sino que también había una parte que tenía que ver con la esencia del ser humano y esa esencia siempre tenía que ser vista desde los aspectos positivos. La psicología humanista se presenta como la tercera fuerza, como les decía, entre el psicoanálisis y el conductivismo, ¿sí? Ya vamos adelante, vamos a hablar un poquito del psicoanálisis, pero es esta tercera fuerza porque es otra de las grandes teorías que viene a decirnos algo distinto, ¿no? Y que predominaban en ese tiempo. El término humanista se relaciona con las concepciones filosóficas que colocan al ser humano como el centro de su interés. El resalto de su dignidad, la libertad individual, que aplicados a la psicología reciben distintos títulos, ¿no? Tenemos la psicología humanista y la psicología existencialista. La psicología humanista es además una corriente de psicología, es más que una corriente, no es una filosofía de vida que sitúa al hombre y a la humanidad con la naturaleza y el universo, como un todo armónico, coherente y perfecto. Vamos a encontrar que existe la diferencia clarísima con otras escuelas y corrientes como el psicoanálisis o el conductismo y podemos diferenciar al humanismo por su visión integradora de las distintas áreas. Vamos a ver que va a observar esta área intelectual, esta área emocional, el área corporal y el área espiritual, en la clara oposición a la visión separadora que tiene mente y cuerpo de las otras disciplinas. En esta teoría humanista nosotros vamos a identificar otras teorías que tienen también apartados filosóficos y que nos hacen entender un poco al ser humano desde allí, que son mucho más antiguas. Por ejemplo, si nosotros queremos entender un poquito cómo nace este pensamiento que tiene esta connotación integral de intelecto, emociones, cuerpo y espíritu. Por ejemplo, en la cultura hindú tenemos el Ayurveda, los doshas, podemos entender cómo desde ese punto nosotros explicamos al ser humano desde ahí, desde la teoría humanista. Podemos entender también que hay una llamada psicología espiritual, ¿no? Que en muchas ocasiones ciertos monjes o sacerdotes trabajan entendiendo al ser humano desde esa forma integral. También podemos encontrar que también existe la escuela humanista, muy aparte de estos aspectos filosóficos y estos aspectos espirituales, ¿no? Que tiene su componente desde, por ejemplo, la pirámide de Maslow, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya esta psicología humanista empieza a tomar una forma un poco más teórica, intenta explicar al ser humano desde diferentes aristas, ¿no? Vamos a encontrar a Maslow, como les decía, que él influyó notablemente en esta visión del mundo para la sociedad. Antes de Maslow, todo lo relacionado a la psicología humanista era asociado a estos aspectos filosóficos y a estas posturas espiritualistas que nos explicaban al ser humano desde la esencia del ser, ¿no? Lo que hizo Maslow es de alguna u otra manera teorizar lo que ya tenía una influencia filosófica, una connotación práctica, por así decirlo, un estilo de vida para algunas civilizaciones, como no necesariamente, si nosotros acuérdense que yo les di socioantropología, y algunas civilizaciones desde antes ya tenían una estructura y entendían al ser humano no necesariamente como una máquina, pero sí entendían al ser
al sujeto, al ser humano, desde unos puntos de vista medios interesantes. Entonces, esto también es tomado en cuenta para la construcción de esta teoría humanista, pero Maslow teoriza un poco más con ello, ¿no? Y llamó a esta disciplina psicología humanista. Maslow recogió esta idea y creó su ahora famosa jerarquía de necesidades, o la pirámide de Maslow, como les dije antes. Además de considerar las evidentes cosas como el agua, aire, comida, sexo, el autor amplió 5 grandes bloques que son las necesidades filosóficas, necesidades de seguridad, las necesidades de amor, necesidades de pertenencia, necesidad de estima y necesidad de actualizar el mismo self, que es el yo interior, el alma, por así decirlo, en una corriente espiritualista, ¿no? En fin, explica desde esa teoría todas las necesidades que tiene el ser humano y cómo puede llegar a lo llamado autorrealización, ¿sí? Ese es el fin último de la pirámide, la autorrealización. Bueno, estas necesidades vamos a entenderlas cada uno. Vamos a entender primero las necesidades fisiológicas. No sé si aquí podemos compartir. Bueno, imaginémonos que este es un triángulo. ¿Sí pueden observar el triángulo de mis manos? En ese triángulo, vamos a partir este triángulo en varias partes, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que la cúspide es más pequeña, pero la parte de abajo es más amplia. Y la parte de abajo del triángulo vamos a poner ahí las necesidades fisiológicas, ¿no? Estas incluyen las necesidades, como les decía, de respirar, agua, proteínas, sal, azúcar, calcio, minerales, vitaminas. También incluye aquí las necesidades de tener el equilibrio, el pH-D, que no debemos tener el cuerpo demasiado ácido, acidificado, ¿sí? Tener buenas costumbres, todas que están enraizadas a nuestros aspectos indelectibles de la salud, dirigidas a mantenernos activos, dormir y descansar, las horas de sueño. Todo esto son las necesidades fisiológicas y las necesidades básicas que todo ser humano debe cumplir. Si faltan nuestras necesidades básicas, nuestra salud mental va en detrimento. Entonces sí es importante saber que para Maslow lo más importante de solventar en esta pirámide y básico es estas necesidades que en muchas ocasiones por el tema de la pobreza o por el tema de las jerarquías sociales o por un tema de riesgo sociosanitario se ven afectadas en el ser humano. Bueno, y tenemos la siguiente escalón que pasa a las necesidades de seguridad. Cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, entran en el juego de estas necesidades que empezarán a preocuparte cuando hayan cuestiones de bioseguridad, protección, estabilidad, incluso podrías desarrollar una necesidad de estructura de ciertos límites de orden. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vives en un barrio peligroso, estás recibiendo atentados que agravan tus aspectos de seguridad, estás siendo amenazado o una persona busca hacerte daño, entonces vives con esa seguridad totalmente afectada. Entonces todo eso va a disminuir esta salud mental. Vamos a seguir la siguiente escala de la pirámide, que serían las necesidades de amor y de pertenencia social. Cuando las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad están completas, el ser humano empieza a entrar en una escena de terceras necesidades. Empezamos a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños, de relaciones afectivas, de ser parte de una sociedad, estar vinculado a alguna actividad, ¿sí? Ser importante para alguien más o que alguien más te importe. Miren chicos, aquí haciendo un stop, estas necesidades de socializar con otra persona es tan importante y esta necesidad en qué momento se ve afectada. Sencillo, en la depresión. En muchas ocasiones una persona que tiene algún trastorno depresivo o no trastorno o tiene un episodio depresivo, llamemos episodio, normalmente no quiere socializar con el resto, ¿no? Ahí obviamente en ciertas ocasiones puede sentirse obligado y socialice, encubriendo un poco esas emociones, pero una persona con depresión busca aislarse del resto. Y cuando ustedes conversan con una persona con depresión, el sentido de su vida no existe, ¿no? En muchas ocasiones hay otras personas que tienen tristezas enormes, pero tienen
por quién vivir. Tienen un hijo, tienen un hermano, tienen un padre, tienen un primo. Entonces, tiene esa necesidad de estar con el otro, de cuidar a un otro o de ser cuidado por un otro. Pero en momentos de crisis, de catástrofes, donde tenemos las medidas, las necesidades básicas incompletas, pensemos en que no tenemos agua, luz, no tenemos alimentación, al mismo tiempo no tenemos seguridad porque ha pasado alguna catástrofe y de paso atentan con la vida de tus familiares, o no tienes la posibilidad de estar con tus familiares, y estos familiares han sido vulnerados y el sentido de el otro no existe, obviamente va agravando un poco más a todo ese contexto del ser humano en cuanto a las necesidades que tiene que ir cubriendo a lo largo de su vida. Entonces sí es importante identificar un poquito en qué lugar me encuentro yo. Si estoy cubiertas con mis necesidades, estoy cubriendo mi pirámide de Maslow, o yo estoy siendo una persona vulnerable a nivel de mi estado mental, de mi salud mental, y necesito ir evaluando cada una de estas necesidades que deben ser cubiertas. Y puedo yo hacer algo para mejorar un poco mi estado mental, ¿no? Obviamente, si he pasado por estas cosas que he comentado, sí es importante que cada uno de ustedes busque la manera de conseguir este contacto social. En psicología se llama los círculos protectores, ¿sí? Los círculos protectores, que vienen a ser personas estratégicas que de alguna u otra manera te generan este vínculo y que te hacen encontrar con el otro y te ayudan a salir de ese estado de aislamiento, ¿no? Pero normalmente a veces esta parte que parece tan sencilla no está cubierta, ¿no? Una persona no dialoga con el otro, se encuentra sola, deprimido, triste, o no es porque no exista, ¿no? Sino porque esa misma persona quiere estar en esas circunstancias. O en otras ocasiones es que la situación lo lleva al sujeto a no tener con quién vincularse, ¿no? Con esa pertenencia social, ser parte de un grupo, no puede ser ya sea externo o interno. No sé, chicos, si hasta aquí ustedes han conocido alguno de estos casos que he estado contando, hasta la tercera parte de la pirámide de Maslow. ¿Nadie ha tenido un caso o conocido a alguien que ha pasado por las necesidades de la tercera pirámide? O sea, de la tercera parte de la pirámide. Profesora, en el caso el último que me estaba mencionando del caso depresivo, también incluirían las personas que ya toman medicamentos. ¿A qué te refieres? Ya toman antidepresivos y todo eso. O eso ya sería otro punto. A ver, creo que entonces, miren, les explico nuevamente. A ver, tenemos la pirámide de Maslow. La pirámide lo que nos explica son las necesidades, ¿no? Necesidades la primera necesidad son las necesidades básicas, donde está la alimentación, el sueño, el sexo, todo lo que el ser humano necesita de manera básica, ¿no? Y de allí siguen las pirámides, en la pirámide sigue lo que es la seguridad, ¿no? De sentirse seguro, sentirse en un lugar donde encuentre protección, donde sepa que no van a vulnerar sus derechos. La siguiente necesidad es la necesidad de poder relacionarse con otros, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Muchas ocasiones cuando yo les pongo los ejemplos, estas necesidades no son cumplidas. En los ejemplos que yo les di son ejemplos de personas que no han podido cumplir estas necesidades, ya sean por su situación, o sea, por decisión propia, o sea, por algún evento externo. Normalmente cuando hay crisis sanitarias o crisis sociales, crisis económicas o catástrofes, guerras, el ser humano ve vulnerado estos aspectos de la pirámide y se encuentra en una postura de riesgo, ¿no es cierto?, de adquirir problemas relacionados a el estado mental. Porque imaginémonos, si las necesidades básicas no están cubiertas, las necesidades
de protección no están cubiertas y las necesidades que recién vimos, que es de la interacción social con el otro, no están cubiertas, puede generar problemas muy fuertes en los sujetos, ¿no? Podemos generar de todo tipo de problemas, ¿no? Pero pensemos en muchas ocasiones que de estas circunstancias a veces han salido las personas que son agresoras, ¿no? Las personas que se dedican a hacer de su vida qué sé yo, que terminan tomando decisiones negativas, tomando la vida de las personas, robando, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no han tenido esa posibilidad, ¿ya? O por lo menos ni siquiera han podido dialogar con un otro que les dé un buen ejemplo, ¿no? Porque imaginémonos que la siguiente necesidad, que era la tercera, es de socializar con el otro. Entonces, poco a poco vamos creando a un ser humano más vulnerable y con más riesgo a sufrir, ¿sí? Entonces estamos viendo de que de alguna manera la salud es todo lo contrario al sufrimiento. ¿Sí? Vamos a encontrar la salud y la enfermedad. Y si vamos a trabajar o a entender la pirámide de Maslow, es importante saber que los ejemplos que les estamos dando en este momento son para poder identificar cómo se vulneran cada una de estas necesidades. ¿Sí? Entonces, eso yo les preguntaba que si alguien quisiera compartirme que si ha encontrado algún caso, un caso específico que haya tenido vulnerada estas tres necesidades, antes de seguir con las siguientes tres. Cuando me preguntaba sobre también los fármacos le ayudan al paciente a no sentirse tan ensimismado en esa tristeza. Muchas ocasiones los antidepresivos lo mandan al paciente a dormir, pero no significa que el antidepresivo le quite el pensamiento al paciente. Si el paciente tiene un pensamiento recurrente que está relacionado con la causa de su tristeza, la pastilla no se la va a quitar, ¿sí? Entonces es importante saber que si no hay una necesidad, por ejemplo, imaginémonos que yo le mande una pastilla para la ansiedad, un ansiolítico, a una persona que está muy ansiosa porque lo han amenazado y lo van a matar. La pastilla no lo va a sacar de esa ansiedad de que lo van a matar, quizá lo maten, si está siendo amenazado. Entonces hay que entender claramente cuáles son los límites de los psicofármacos y dónde interviene la acción social, la acción psicológica, qué sé yo, la acción legal, judicial. Existen un montón de cosas que nos ayudan a cubrir estas necesidades. Entonces sí es importante saber que cada una de ellas genera una afección en el ser humano y esa afección puede ser positiva o negativa. Y es importante identificarla y saber desde qué teoría se abordan eso. Por ejemplo, si yo voy a ser humanista, me gusta la teoría humanista porque habla de las necesidades del ser humano desde una manera integral, entonces yo voy a tratar que mi paciente esté cubierta esas necesidades. Y no me voy a dedicar solamente a ver su conducta, ¿no? Sino es que voy a hablar con la DINAPEN, si me toca hablar con la DINAPEN, voy a conseguirle un trabajo porque quizá lo que necesite es comida. Entonces, es importante identificar desde dónde aborda, desde qué concepto teórico aborda cada teoría al paciente, ¿no? Entonces, vamos con esta necesidad de estima, que eso también para Maslow, quizá para el psicoanálisis no, pero para Maslow el ser humano necesitaba mirarse hacia adentro, ¿no? Y darse un valor a lo que le llaman la autoestima, ¿no? El estima, de tener una versión de sí mismo positiva, porque obviamente el humanismo es muy positivista, ¿no? Y ve a los demás de manera positiva, se ve a sí mismo de manera positiva, y en medio de ese discurso, bueno, todos somos felices. Entonces, para Maslow, esta necesidad de estima era importante, ¿no? De una estima propia, de una estima de los demás, sentir fama, estatus, reconocimiento, reputación. Es importante para el ser humano, según Maslow, ser protagonista, ¿no? Es tener un dominio propio, ser el pionero en algo, tener logros en la vida, tener su carrera, qué sé yo, ser triunfador. El discurso del triunfador también tiene que ver con esta pirámide, ¿no? Y aquí está. No sé si ven
Cuando muevo el cursor, ¿pueden ver lo que estoy moviendo? Sí, Sí, sí se ve. profesora. Sí, licenciada. Ah, perfecto, ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que aquí está la pirámide, ¿sí? En la pirámide podemos ver que la primera parte es fisiológica, estamos hablando de la segunda de seguridad, el tema social, el amor propio o estima y la autorrealización. Cuando cumplimos todo esto, el ser humano se autorrealiza, ¿no? Habla de que esta primera parte es de supervivencia y esta segunda parte es de crecimiento personal. Entonces, para supervivir, tenemos primero que cubrir nuestras necesidades fisiológicas, así también nuestras necesidades de seguridad, y cuando llegamos a este aspecto social, establecer los aspectos que nos van a llevar a la autorrealización. O sea, este es como el discurso del triunfador, por así decirlo. Bueno, chicos, ahora sí que ya terminamos esta primera parte del humanismo. ¿Qué me dicen? ¿Qué piensan de esta teoría? ¿Hasta aquí preguntas? Que todavía falta el psicoanálisis. ¿Cuánto falta, chicos, para terminar la clase? 7 minutos. A ver. Bueno, preguntas para dejar el psicoanálisis para la siguiente clase. Preguntas con la pirámide. ¿Cuáles les gustó más, el conductismo o el humanismo hasta aquí? No les escucho. A mí me pareció más interesante el humanismo. Pero aunque no lo crean, chicos, todas las posturas teóricas son sumamente importantes y todas nos describen como seres humanos, solamente que nos describen de diferentes aristas, ¿no? El humanismo también tiene sus errores y así como el conductismo, también tiene sus puntos de quiebre donde no se pudo completar al ser, ¿sí? Por eso es que más adelante aparecen más teorías, más teorías, más teorías, que intentan reconstruir un poco todo aquello que se vino analizando desde estos primeros años. Entonces sí es importante identificar cómo el humanismo de alguna manera solamente se centra en lo positivo y todavía falta entender la patología. Por ejemplo, desde el humanismo nosotros no tratamos a la enfermedad, tratamos lo que es por ejemplo, con el humanismo hacemos prevención, promoción. Podemos trabajar al ser humano desde su ser, buscar sacar lo mejor del ser humano. Pero si le pones a un humanista, un psicótico, le pones a un humanista, qué sé yo, un tipo de patología que tiene una etiología distinta, quizás se aborde quizás las nuevas teorías relacionadas con el humanismo puedan dar una respuesta, ¿no? Pero este primer humanismo, a este tipo de casos como que no había una solución tan férrea, ¿no? Porque si se dan cuenta, esa postura teórica nos sirve para trabajar dentro de nosotros mismos, para poder lograr una meta, para poder llegar a cabo alguna solución personal, ¿sí? Si lo vamos aplicando, apliquémoslo a la enfermería, ¿no? El conductismo, ¿cómo me sirve como enfermera el conductismo y cómo me sirve el humanismo? Entonces, se los dejo de tarea para hablarlo en la siguiente clase. Vamos a arrancar después de terminar el psicoanálisis. Ustedes les voy a dejar de tarea que busquen bibliográficamente el psicoanálisis y vamos a debatir en la clase que cómo el psicoanálisis me ayuda en la enfermería, cómo el conductismo me ayuda en la enfermería y cómo el humanismo me ayuda a la enfermería. Así que chicos, tienen esa tarea para contestar en clase. Otra cosita que quiero es que una estudiante me dio un aporte a la clase, que si pueden anotar, la presidenta puede anotar el nombre de la estudiante. Profesora, usted está viendo el nombre. Ajá. Castro Casquete. Ya. Désela a la presidenta, ella lo va a anotar. Hasta que no tengamos esta lista, va a ir anotando ella.
Ok, Lo que pasa es que profesor. estoy con la pantalla, no puedo salirme de la pantalla, entonces sí, me ayuda bastante. Bueno, chicos, entonces me despido, nos despedimos, hasta la próxima clase. Bye, bye. Chao, Lice. Chao, licenciada, gracias. Pasen bien, chicos. Chao, licenciada.